Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Veo que hay ya varias personas conectadas, por aquí veo algunos nombres conocidos. Un gusto estar con ustedes y bueno, voy a apagar mi cámara para que no tengamos situaciones de conexión. Cualquier situación, si escuchan se me va por ahí la señal, por favor déjenmelo saber, levántenme la mano si tienen alguna duda. Y pues bueno, propiamente la intención de esta primera sesión es pues, un poco interactuar, ¿no? Con todos ustedes, con el instituto. Muchas gracias por la invitación. Y por el otro lado es también pues invitarlos, ¿no? A que se sigan uniendo al gremio, a seguirnos actualizando. Y entonces voy a hacer una pequeña presentación que está en partes. Déjenme abrir mi presentación solamente y compartirla. Bueno, ya la tengo abierta, mejor dicho, déjenme compartir mi presentación. Y bueno, como ya les mencionaron, yo soy Claudia Mimiaga, soy coordinadora médica de la unidad de soporte nutricional. Eh, Soy adscrita a la terapia intensiva, pero también, pues bueno, hacemos varias cosas en el Instituto de Neurología. Soy una nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que muchos que han pasado por este lado, pues saben muy bien que no es fácil de estar certificada y que también, ¿no? Siempre los invitamos a la certificación. Em, y pues bueno, parte de este primer acercamiento con ustedes es invitarlos a hacer una pequeña reflexión sobre qué es el soporte nutricional, cómo podemos hacerlo, etcétera. Disculpen si escuchan ruidos, cohetes, ladridos, etcétera, pero estoy en un pueblo de la ciudad de Oaxaca, lejano. Es la penúltima casa del pueblo y entonces la verdad es que estamos con señal buena, pero también son días de celebridades por estos lados, así que es una disculpa ajena. Pero ya les tocó festejar con nosotros. Y bueno, dentro de las cosas que tenemos cuando ingresamos normalmente al soporte nutricional, nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Al identificar al candidato adecuado para brindar un soporte nutricional y sobre todo, no solamente es identificarlo, sino cómo vamos a crear ese plan de soporte nutricional con prácticas, por un lado, que sean seguras y por el otro, que sean basadas en evidencia. Entonces vamos a tratar un poquito de abordar parte de estas incógnitas y de cómo podemos llegar, ¿no? A identificar a este tipo de pacientes. Empezaremos por mencionar que acaba de ingresar un paciente y seguramente muchos de los que están enlazados aquí pues se confrontan ante esa incógnita de que ven una variedad en número de pacientes, ¿no? Vemos pacientes con una desnutrición marcada, ¿no? Muy característica, pero también vemos cada vez más adultos mayores, ¿no? Pacientes que se ven muy sanos, pero que no tienen una buena reserva de masa muscular tal vez, o pacientes que tienen estados, por ejemplo, yo en el instituto me enfrento a situaciones psiquiátricas y vemos pacientes que tienen situaciones psiquiátricas, pero que también contienen pues ese tipo de enfermedades porque no han consumido suficientes alimentos, por el estado de ánimo y por muchas situaciones. O vemos pacientes que son relativamente sanos, pero que están cruzando por un proceso oncológico con tratamientos, con fallas renales, con tratamientos o que acaban de detectar y que no se están alimentando en forma adecuada. Entonces, esta es la variedad de pacientes a los que nos enfrentamos y a los cuales tenemos que identificar desde el inicio, ¿no? Recordar que el inicio eh, de la nutrición es conocer a nuestro paciente, ¿no? Ustedes tienen que evaluarlo, ingresa nuestro paciente, pero tienen que evaluarlo, tienen que dar un diagnóstico y tienen que dar una intervención. Y entonces viene la primera pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y a mí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿por dónde empiezan cuando ingresa su paciente? ¿Qué es lo que hacen? Muchos, justamente en la mañana platicaba con dos nutriólogas, una que trabaja en un público y otra en un privado,
y me decían, pues es que hemos querido implementar cosas en los privados y no podemos porque es tierra de nadie y dueños todos los médicos. Y a mí me gustaría que me escribieran por el chat cuál es su experiencia que tienen al evaluar y cómo ingresan, cuando ingresa su paciente, lo evalúan, le hacen un tamizaje, le hacen un diagnóstico desde el inicio, le ponen sonda, ¿qué hacen por ahí? Y por aquí los empiezo a leer. Pues algunos me dicen, pues bueno, hacen tamizajes, ¿no? Y en efecto, de acuerdo al proceso de atención nutricio, recordemos que este es el que de alguna forma hemos ido adaptando y adoptando, ¿no? Y digo estas dos palabras porque pues hemos en México, tristemente, no hemos ido avanzando tanto como quisiéramos con el proceso de atención nutrición y hemos ido adaptando algunas herramientas que nos hemos acogido bastante bien del proceso de atención nutricia, como es el tamizaje, ¿no? Algunos tamizajes em, que son parte importante para identificar cuáles son esos factores de riesgo, cuáles son esas herramientas interdisciplinarias a nivel interdisciplinario, mejor dicho, que necesitamos utilizar, ¿no? Tenemos nuestros 3 círculos y que a veces parte de las cosas que hacemos es de estos 4 pasos. Sin embargo, el problema es que a veces nos quedamos en hacer solamente estos 4 pasos así, sin interrelacionar, ¿no? Sin conocer bien los sistemas de salud, sin conocer bien el sistema que tenemos en cada uno de nuestros estados o en nuestros hospitales. Eh, en México tenemos una variedad de hospitales en forma pública, en forma privada, en ciudad, en provincia, ¿no? Y dentro de cada una de ellas también cambia cada situación. Entonces esto se vuelve muy importante porque no podemos, pues tristemente, utilizarlos a todos en forma indistinta ni tampoco podemos generalizar la intervención nutricional en forma general, ¿no? Y algo que es muy importante y que yo siempre les pregunto, así como cuando les pregunto qué diferencia hay entre un nutrimento y un patrón de alimentación, que son cosas totalmente diferentes, la pregunta es, ¿cuál diferencia hay entre un tamizaje y un diagnóstico? Recordemos que de acuerdo a la literatura y en la práctica clínica, el tamizaje es ese proceso para identificar a los pacientes, clientes o grupos, ¿no? De personas que puedan tener un diagnóstico nutricio y que se puedan beneficiar a su vez de una evaluación y de una intervención por un especialista en nutrición llamado nutriólogo, maestro en nutrición clínica, especialista en nutrición, etcétera. Y el tamizaje como tal es la probabilidad, ¿no? Recordemos, es esa probabilidad de determinar el riesgo y es de riesgo de presentar un problema llamado desnutrición. Y como tal, la evaluación ya es un diagnóstico que determina la presencia de un problema y ese diagnóstico va a ser aquel diagnóstico que un especialista en nutrición, o sea, todos los que estamos conectados por aquí, puede cambiar el curso. Y esa es la intención justamente de esta parte de la charla. ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder cambiar este curso de los problemas nutricionales que presentan nuestros pacientes? De acuerdo a las guías de intervención de diferentes academias y asociaciones como Aspen Academy, etcétera, pues mencionan que realizar el tamizaje en todo paciente es importante. En México, si un hospital se quiere certificar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos por recertificarnos en el instituto. Necesitamos tener comprobación y validado nuestra herramienta de tamizaje nutricional. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición utilizamos el MOS, pero en oncología se utiliza totalmente otro tipo de tamizaje, en privado se utilizan otro tipo de tamizaje. Lo más importante es que esté validado para la población, ¿no? Em, y este tamizaje en muchas otras partes no es necesario, pero en México sí es necesario y las guías mencionan que hay que hacer un tamizaje de riesgo. Y aquellos pacientes que salen en riesgo hay que hacer una evaluación nutricional y hay que hacer una intervención de soporte nutricio en forma adecuada para saber si está desnutrido o no nuestro paciente. ¿Ok?
Dentro de las tamizajes existen muchísimos, como el MNA, por ejemplo, que se utiliza para pacientes pediátricos y que hay un tamizaje, un cribado, y si sobrepasa cierto puntaje, podemos seguir haciendo el cribado largo o la evaluación ya completa, que son más preguntas y que son más de 14 puntos, ¿no? Y de acuerdo a ese puntaje, nos dice si nuestro paciente está con un riesgo nutricional o bien si tiene que hacerse una intervención ya más detallada, ¿no? Todo un tratamiento nutricional. El NRC 2002 es uno de los tamizajes que más se utilizan, por ejemplo, a nivel privado. Y, por ejemplo, a nosotros en el Instituto de Neurología no nos funcionan porque son pacientes que llegan con infartos, ¿no? Que llegan con infartos agudos, ¿no? Al cerebro y que, pues bueno, no le puedo preguntar si mi paciente ha perdido peso en los últimos 3 meses. Pero si es un paciente privado que llega por una cirugía electiva, tal vez nos pueda servir este tipo de tamizajes, ¿no? Eh, donde se observan pues 4 preguntas que son mucho más simples, donde el paciente tal vez se pueda parar y que no se tenga que hacer tantas preguntas. Entonces este tamizaje puede ser una buena herramienta. Y en este tenemos diferentes, ¿no? Diferentes niveles igual, desde 0 puntos hasta 3 puntos, dependiendo de la pérdida de peso, del índice de masa corporal y del consumo energético durante la última semana. Si el paciente sale con riesgo, pues bueno, entonces hay que hacer igual otro tipo de evaluación. Esta herramienta, por ejemplo, este es un estudio que me gusta mucho presentar porque refleja un poco cómo está el panorama de nuestro país a nivel Latinoamérica. Este es un estudio que realizó Isabel Correira cuando fue en la gestión de FELAMPE, y entonces ella, parte de su programa, decía, em, me gustaría saber qué tanto en Latinoamérica nosotros valoramos y validamos nuestras herramientas nutricionales. Y es muy triste, si ustedes observan, esta es la herramienta que se utiliza, los parámetros que utiliza cada una de las herramientas y el número de pacientes, que es con lo que me quisiera enfocar. Si observamos, en algunos países se utilizan mucho más puntajes y se utilizan más pacientes, por ejemplo, para poder identificar estos grupos, ¿no? Por ejemplo, los grados de sensibilidad y de especificidad. Pero muchos de estos pacientes que ustedes ven en el número de Ns, en el de desarrollo, muchos de estos pacientes no fueron utilizados ni fueron validados en México, ¿no? Sino fueron validados en Latinoamérica y en otros países. Pero en México nos quedamos muy, muy cortitos. Entonces, de todas estas herramientas que mencionaba de tamizaje nutricional, ¿ustedes qué herramienta utilizan? ¿Quién la realiza? Que ese es el segundo punto. ¿Cuál es la herramienta que ustedes utilizan en su hospital o en su consultorio? Porque a veces pensamos que solo son en los hospitales, pero también podemos identificarlo en domicilio o en su consultorio. ¿Y quién lo realiza? La enfermera, la asistente, este, el médico, el nutriólogo, el dietista, el pasante. ¿Quién realiza esas herramientas? A ver, platíquenlo por aquí por el chat. Por aquí no los leo. ¿Qué tamizaje utilizan? ¿Cuál es el que se dominan? ¿O no dominan ninguno? ¿O ya se durmieron? Pueden abrir su micrófono si lo consideran necesario. Pues yo generalmente hago como una combinación de varios tamizajes, ¿no? Dependiendo también del paciente. No es como que me enfoque en uno solo. Estoy en consulta privada, no en hospital. Entonces, a veces también doy consulta a domicilio con algunos pacientes que están en estado un poco crítico, pero entonces depende del paciente, es el que aplico. Ah, ok. Pero no combinar los tamizajes. Más bien dependiendo del paciente es el que aplicas. Ajá,
Sí, o sea, digo, los combino en la consulta general, por así decirlo, de que a cada paciente, o sea, depende del paciente, es el tamizaje que puedo aplicar. Que aplicas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por compartirnos. GLIM. GLIM no es un tamizaje, ¿recuerdan? GLIM, ¿qué hace? Ahorita vamos a platicar de las herramientas, no se preocupen. Fíjense, esto es súper importante, ¿no? ¿Cuál herramienta utilizamos y quién la realiza? Eh, Hablando de este mismo estudio que los mencionaba de Isabel Ferreira, en esta tabla lo que encontró fue justamente la prevalencia de desnutrición en Latinoamérica. Ella estuvo durante los años del 2008, 2012 o 2015, no me acuerdo muy bien en las fechas, pero ella estuvo durante este tiempo y estuvo recopilando justamente todos los estudios de Latinoamérica que reportaban ese tamizaje nutricional para identificar la prevalencia de riesgo de desnutrición, ¿no? Dentro de las cosas que encontró fue que entre el 30 y 50% de los pacientes hospitalizados presentaban desnutrición, o sea, muy alto a nivel Latinoamérica. Dentro de esos estudios, aquí está obviamente como es Correia, ¿no? Pues vamos a encontrar que ella reportó el número mayor de la N, ¿no? Que fue de 9.348. Y si ustedes ven en todos, por aquí vemos Brasil, vemos Argentina, vemos México con 769 pacientes. Yo les apuesto que un hospital general ve esto en un mes, ¿no? Eh, y entonces, pues solamente un hospital y solamente este país, este reporte era de un hospital privado, curiosamente. Entonces, ni siquiera fue un público. Algunos otros, ¿no? Como Perú y como Ecuador, que tiene mucho más Ns que la de nosotros, también reportaron el número de pacientes tamizados. Y si ustedes observan la prevalencia, que es la parte más crítica y la más triste, es que nosotros somos el país de Latinoamérica, al menos en este estudio, que reportó mayor prevalencia de desnutrición. Y ustedes dirán, ¿por qué no les estoy hablando de desnutrición? ¿No? Pero les estoy hablando de desnutrición porque sigue siendo uno de los problemas más prevalentes en nuestro país, ¿no? Y si no identificamos a nuestros pacientes desde el inicio, podemos provocar muchos problemas al momento de hacer una buena intervención, ¿no? Entonces, sí abordaremos qué es desnutrición. Y la desnutrición como tal es el resultado de la falta de consumo o de ingesta o de distorsión de la nutrición que conduce a una parte de la modificación o la alteración de la composición corporal. Y esta composición principalmente es a expensas de masa libre de grasa y de masa celular, ¿no? Y esto a su vez va a modificar la funcionalidad y no solamente la funcionalidad física, sino también mental y va a modificar el resultado clínico de esa enfermedad. Y entonces cuando yo les pregunto de tamizaje, hablábamos que el tamizaje es como tal entonces este proceso de atención nutrición que veíamos aquí y la evaluación o el diagnóstico de desnutrición entraría ya como parte de ese proceso de atención nutricional. Y aquí es donde entra Glyn y aquí es donde entra Aspen y Academy como la definición de desnutrición. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Tamizaje es la probabilidad de que se desnutra y GLIM y Aspen ya es un diagnóstico y una clasificación de desnutrición, ¿no? Que son dos cosas totalmente diferentes e independientes a su vez, pero también dependen una de la otra para que se apliquen. Eh, esta desnutrición como tal, entonces, por un lado habla Aspen de 6 parámetros y justamente el parámetro más principal es el de el consumo. Está, por supuesto, la pérdida de masa muscular, la pérdida de grasa subcutánea, la funcionalidad, el peso y la acumulación de líquidos o edema. En ningún momento hablamos de algún bioquímico, ¿no? Que es algo muy importante y que vamos a abordar en el taller de soporte nutricional, que en ningún momento es
identificar, ¿no? Que yo correlacioné nutrición como una albumina, sigo escuchando esas cosas en muchos lados, con muchos médicos, y eso está más que demostrado. Albúmina es sinónimo de respuesta inflamatoria, ¿no? De un estado inflamatorio en nuestro paciente. Nada que ver con desnutrición, solamente si ese proceso inflamatorio es tan agudo y es tan severo, puede repercutir, sí, en la acumulación de líquidos, puede repercutir en la pérdida de masa muscular, e incluso en la pérdida de peso, pero no es sinónimo de estos tres o de este diagnóstico llamado desnutrición, que es importante. Eh, ¿Por dónde podemos valorar y por dónde podemos considerar esta desnutrición? Pues podemos valorar la desnutrición desde pues, la composición corporal, ¿no? Con manos, con las pérdidas de masa muscular, que podemos observar incluso desde el momento de saludar a nuestro paciente o tocarlo, ¿no? Podemos observar hoy y hacer diferencia entre una desnutrición aguda y una desnutrición crónica al momento solamente de observar temporales, frontales, maceteros, la línea media, ¿no? Axilar, etcétera. Y esto nos lleva a una clasificación de desnutrición. Podemos ver que dependiendo del área, cómo es la técnica de observación al momento de explorar, y que creo que este punto está desperdiciado en nosotros los nutriólogos. Nosotros no nos hace falta esa habilidad de la técnica, ¿no? De hacer en forma adecuada la técnica, tanto antropométrica como al momento de la exploración. Y es algo que tenemos que seguir fomentando y perderle el miedo al paciente. Sigo viendo que nos da miedo explorar a veces, ¿no? Al paciente para ver si el músculo está bien, si tiene una buena, una buena composición corporal, etcétera. Y pues bueno, cuáles son las regiones, cuál es la técnica y si está bien nutrido, pérdida leve o moderada o pérdida severa. No me voy a detener en cada uno de estos puntos, pero es importante que tengamos claro la técnica para hacer ese tipo de exploración, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte posterior. Y lo más importante es identificar la severidad en caso de que se encuentre presente en nuestro paciente, ¿no? Ahora bien, yo puedo tener esta pérdida de peso por Aspen, por ejemplo, y aquí hago referencia justamente espero poder lograrlo porque luego hago cochinadas con estas cosas cuando quiero anotar y luego me cuesta trabajo, pero esto no hacer cosas que no son mejor. Creo que la voy a omitir. Y em, quisiera, por ejemplo, en este cuadro que nos menciona la Academy y Aspen, es un cuadro donde mencionan los grados de desnutrición o los puntos de desnutrición, que son los 6 puntos que mencionábamos, la severidad, ¿no? Si es aguda, crónica o circunstancial ambiental. La desnutrición que está relacionada, por ejemplo, aquí puse una desnutrición moderada relacionada a una enfermedad aguda evidenciada por el consumo y por la pérdida de peso de 3%. Y si yo correlaciono cuando voy haciendo, identificando esos datos de mi paciente, yo puedo ir sabiendo cómo, y este es un ejercicio que normalmente me gusta hacerles mucho al momento en el taller, porque es cuando sabemos cómo vamos a abordar a nuestro paciente, ¿no? Si es una enfermedad aguda, pues una de las cosas que tendríamos que estar vigilando es el aporte proteico. Si es crónica, tal vez el aporte proteico con grasa. Si es circunstancial o ambiental, pues bueno, cuánto tiempo ha dado de comer. Y eso nos va a llevar a otro tipo de diagnósticos que se hacen y se recomiendan al momento de iniciar la nutrición, ¿no? Entonces es uno de los ejercicios que hacemos. Y normalmente pensamos que la desnutrición viene sola, ¿no? Pero la desnutrición tristemente pues no viene sola porque a veces nos confunde y el médico nos dice, déjalo en ayuno al cabo que tiene sobrepeso y entonces se vuelve un caos, ¿no? Porque dicen, pues bueno, ya trae problemas renales, pulmonares, cardíacos, etcétera, ¿no? Y hasta ya se le ve ahí casi a punto de caer en paro al paciente y todavía nos piden mucho más ayuno, más de 7 días, etcétera. Entonces nosotros tenemos que desarrollar esa habilidad de identificar
muy bien cuáles son esos factores que nos llevan a esa modificación en la composición, ya que nosotros tengamos que esperar o no una intervención nutricional. Ya sea por el estado de anorexia que esté presentando el paciente, recordemos muchos marcadores inflamatorios, por la alteración metabólica o bien por esa disminución a la respuesta en el tratamiento médico-nutricio, ¿no? Y que eso nos puede llevar justamente a enfermedades serias posteriores. Recordemos que existen muchos parámetros para evaluar inflamación. No solamente nos quedemos con la albúmina, tenemos muchos otros que disminuyen, como la transferrina, la prealbúmina, pero también tenemos otros que incrementan, como la PC reactiva, la glucosa, los neutrófilos y mucho de la clínica. Cuando yo les digo hay que hacer clínica en la parte hospitalaria, ¿no? Porque pues si no, entonces, ¿cuándo sería? Eh, es observar a ese paciente. La fiebre modifica, recordemos, nuestro gasto energético basal. La hipotermia, cuando inducimos a un paciente hipotermia, modifica el gasto energético basal. Cuando hay presencia de cada uno de estos marcadores y del tipo de enfermedad que mencionaban por ahí, también modifica diferente la enfermedad y existen comportamientos totalmente diferentes. Entonces, tenemos que aprender a evaluar los bioquímicos y tenemos que evaluar la clínica para identificar esos procesos de inflamación en nuestros pacientes que nos pueden ayudar también para tomar decisiones al momento de hacer nuestro planteamiento. Dentro de las enfermedades, recordemos, tenemos enfermedades de inflamación aguda y enfermedades crónicas, ¿no? Y por eso les decía, en la parte de consulta externa también existen este tipo de pacientes. Nosotros podemos ver pacientes con diabetes descontrolada, ¿no? No nos vayamos mucho a la terapia intensiva, y queremos que siga subiendo de peso, pero no logramos controlar esas hiperglucemias y el paciente no ha logrado mejorar. Y no son los mismos puntos de corte de glucosa en un paciente normal, en un paciente hospitalario, en un paciente crítico, en una persona con diabetes. Son totalmente diferentes y tenemos que identificar estas condiciones o incluso cuando ya está en el estado de rehabilitación. Y esto es lo que tenemos que ir identificando, ¿no? ¿Cómo están esas condiciones en nuestros pacientes para que podamos ir abordándolo en cada uno? ¿Ok? Eh, Creo que sí, quedará grabada, está grabándose la sesión de hecho, así que no hay problema. Por ahí preguntaba. Y bueno, entonces, dentro del riesgo, una vez que yo identifico el riesgo, me pregunto si tiene inflamación o no nuestro paciente. Si tiene inflamación, si no tiene, pues bueno, es seguramente circunstancial, ¿no? Hoy ya no se hacen mucho las huelgas, pero existen muchas condiciones como la anorexia, y muchas otras, ¿no? Em, y si tiene inflamación, pues bueno, tendríamos que preguntar si es leve o moderada y cuál es el estado de desnutrición de ese paciente, crónica o aguda, porque de eso va a depender nuestra intervención. ¿Ok? Existen otros criterios que por ahí mencionaban, que son los criterios de Gleam. Y los criterios de Gleam justamente se utilizan dos puntos, ¿no? Fenotípico, y aquí se utilizan 5 en lugar de 6, a diferencia de Aspen y de Espen, o de la Academy. Es uno de los que ha ido modificándose y hablamos de criterios fenotípicos y de etiológicos, y estos criterios de evaluación son para identificar la desnutrición, ¿no? O sea, aquí detectamos el riesgo y entonces evaluamos ya con estos dos criterios después. Pero aquí es tamizaje, aquí ya es diagnóstico. Primero necesitamos mínimo un fenotípico y mínimo un etiológico. Y a partir justamente de estos criterios podemos definir el criterio de severidad a partir de los fenotípicos. Sobre todo, de nuevo, la pérdida de peso, que es relevante, y la masa muscular, ¿no? Y dentro de estos criterios podemos observar justamente, vemos estos de Aspen, vienen todas las definiciones, como ver, es una tablita que justamente hicieron Academy y Aspen para poder identificar
y clasificar ese diagnóstico de desnutrición, o bien con los criterios del IMSS también hacer esa identificación de desnutrición relacionada con la etiología y con enfermedades crónicas o con enfermedades agudas, ¿no? Con estados de inflamación o con enfermedades sin inflamación o mínimamente percibidas, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Perfecto. Ok, pues bueno, una vez que nosotros hacemos este diagnóstico, es importante tenerlo muy presente porque al menos aquí en México se ha reportado que uno de cuatro pacientes adultos hospitalizados está en riesgo o ya ingresan desnutridos. Nosotros en el hospital hicimos, y cuando validamos justamente nuestro tamizaje, lo que encontramos es que se correlaciona con mortalidad y tienen mucho mayor probabilidad de muerte en estos pacientes que ingresan desnutridos a los 60 días que los que no ingresan desnutridos. Y esto es muy relevante porque esto puede contribuir a esta morbimortalidad. Acuérdense, en nuestras instituciones solo, tristemente, ¿no? Y es una forma de justificar recursos, que esto es muy importante, es, ¿para qué me importa identificar a ese paciente? Pues me importa para que me den recursos también, recursos económicos y recursos de personal y recursos de áreas. Yo les puedo comentar que cuando yo empecé en el 2008 en el Instituto de Neurología y justamente hace unos días me encontré mi primer reporte. Yo empezaba a validar 20 pacientes en el hospital y pasaba por los pasillos y les decía, no tienen pacientes que medir, no tienen pacientes que evaluar, ¿no? Y ya me decía por ahí una enfermera buena onda que decía, mi paciente no comió, ¿no? Y digo buena onda pues porque a veces a las enfermeras no nos dicen nada y nos obstruyen el trabajo, pero siempre hay enfermeras buena onda que nos dicen, este paciente no está comiendo, chécalo, ¿no? Y entonces eran los pacientes que yo evaluaba porque no existían las interconsultas, porque no existía la atención para ese paciente. Se servían licuados, jarras licuadas, y cuando yo pregunté en dietética de cuántas calorías son esas dietas, descubrí que se daban dietas de 2000 mililitros, pero que contenían 500 calorías. Entonces, todos nuestros pacientes que tenían ondas estaban desnutridos, ¿no? Y eso es muy importante porque entonces nuestros pacientes se morían más. Y fue así que empecé a tomar recursos. Me mandó a llamar al director y me dijo, ¿qué estás haciendo? Que te estás acabando el dinero. Y pues yo le dije, tratando que no se acabe después más rápido, porque no estoy tratando de evitar que se desnutra mi paciente, ¿no? Entonces, la desnutrición al final del día nos afecta, ¿no? Afecta la inmunidad, afecta el bolsillo del paciente y afecta al sistema como tal de salud. Desde el punto de vista eh, nutricional, ¿no? Recordemos que tenemos dos tipos de inmunidad, uno celular y uno humoral. Y este tipo de desnutrición celular, pues bueno, nos va a llevar, o mejor dicho, de inmunidad celular, nos va a llevar a que disminuya la capacidad de proliferación de linfocitos, de citocinas, los famosos CD4, CD8 y la actividad de los natural killer que ya son el batallón más grande, ¿no? Yo siempre les digo, empezamos por los macrófagos y terminamos con las natural killer, que es como los policías que nos guardan hasta los militares, ¿no? Y entonces empiezan a bajar todos, porque empiezan a bajar nuestras reservas, pero también empiezan a modificarse estos niveles a nivel humoral, como lo son los monocitos, como son las células betas o los niveles de inmunoglobulinas. Y esto, pues al final del día, va a tener una repercusión en nuestro paciente en la rehabilitación, que eso es lo más importante también. ¿Cómo afecta? Pues bueno, por muchos lados, ¿no? Este es un esquema que es muy viejito, pero sigue siendo muy ejemplificado para muchas situaciones. Y una de las cosas a las que nos enfrentamos es a la famosa translocación bacteriana.
Se habla mucho hoy de microbiota, se habla mucho hoy del eje intestino-cerebro, se habla mucho de cómo intestino justamente se correlaciona con la inmunidad. Vemos que la modificación de vellosidades, la modificación en la calidad del moco, ¿no? Como tal, el sistema GAL, se va a ver alterado al momento de que nuestro paciente ingresa al hospital, porque desde el inicio empiezan con antibióticos, con omeprazol, con terapias de profilaxis, ¿no? Que a veces no son necesarias, pero con intención de rescatar a nuestro paciente lo más rápido, pues esto se ve alterado en ellos y se ve justamente reflejado en el estado nutricional de ellos. Entonces, si se dan cuenta, garantizar el éxito terapéutico y la calidad de vida, por un lado, es una faena, ¿no? Es un reto que debemos de cubrir. Lo que tenemos que buscar siempre es reducir las estancias hospitalarias y prevenir la readmisión. Muy, muy importante. Hoy los sistemas de salud no alcanzan, están sobrepasadas. Y después, o a partir de la pandemia, mejor dicho, que sigue siendo todavía, eh, cada vez hay menor estancia hospitalaria y lo que se busca es que ya no regresen nuestros pacientes. Pero no queremos que no regresen porque se murieron, sino queremos que no regresen porque ya no volvieron a enfermar, ¿no? Hay que prevenir futuros costos y límites de atención. Hoy, por fortuna, se han modificado mucho, ¿no? De estos costos, al menos nosotros en el hospital. Y la atención, lo que buscamos es, por ejemplo, en nuestros pacientes, que muchos de nuestros pacientes en el hospital son de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, pues son el que no exista límites de atención para ellos. Y hacemos videollamadas, teleconferencia, ¿no? Telesalud, que le llamamos. Y lo que buscamos también es ayudar a mejorar la calidad del manejo hospitalario. Así como hay crisis de medicamentos, también hay crisis de personal y de atención profesional. Entonces, dado que no alcanzamos a cubrir esa atención que quisiéramos darle a nuestros pacientes, tenemos que garantizar con lo que tenemos, los recursos que tenemos, esta calidad de atención. Y esto es súper importante. Si nosotros hacemos bien el 50% de nuestro trabajo que tiene que ver con saber realizar una buena evaluación, estamos del otro lado, porque el otro 50% tiene que ver con saber implementar el plan nutricional adecuado, que al final es parte del taller que vamos a estar abordando justamente sobre qué es, cómo se tiene que hacer, cómo se puede identificar no solamente desnutrición, sino síndrome de realimentación, cómo podemos intervenir, ¿no? A nuestro paciente en un área crítica cuando tiene vasopresores, cuáles son los límites de los vasopresores, utilizar, porque esos vasopresores tenemos un límite, tiene un vasopresor, tiene 3 vasopresores, está en qué modalidad, vamos a valorar los requerimientos, vamos a valorar cuál es la mejor fórmula, cómo vamos a monitorear toda esta parte de implementación del plan nutricional, ¿no? En el taller de nutrición enteral. ¿Con qué intención? Pues bueno, con la intención de no solamente evaluar y hacer el diagnóstico, sino de hacer la intervención y un monitoreo adecuado en este tipo de pacientes. No sé si tengan preguntas, algún comentario. Yo con esto cerraría mi presentación. Colegas con confianza pueden hacer todas las preguntas que necesiten, ya sea por micrófono abierto o por el chat. Si hay 0 preguntas, o todo quedó claro, o ya se quedaron dormidos, o algo de las dos, o las dos cosas. No, no creo, maestra. Yo tengo una pregunta. Digo, yo no soy nutriólogo, pero me gustaría saber, maestra, cuéntenos un poquito cuáles son los retos que tiene el nutriólogo
cuando tiene que hacer un plan de alimentación con soporte nutricio, por ejemplo, ¿no? Me comentaba una nutrióloga que me decía, es que a veces llegan las enfermeras, que usted abordó el tema, y te dice, no, es que Gelacio, tu dieta le causó diarrea al paciente, ¿no? Entonces le quitan todo el plan nutricional y pues no va por ahí el caso, ¿no? Entonces, ¿qué retos enfrentan los colegas, Miss, para esta parte de implementar este conocimiento? Pues empezamos por varios retos. El primer reto que a los que nos enfrentamos es que te dejen medir al paciente. O sea, no siempre te dejan porque llega el paciente y entonces llega el médico, lo empieza a intubar o lo empieza a poner sondas. Llega la enfermera y lo empieza a canalizar, ¿no? Y llega el que toma la sangre y le empieza a sacar sangre para los laboratorios. Y entonces la última que tiene que llegar, porque se tiene que esperar a que pasen todos los demás, es la nutrióloga. Y si entre ese camino se tardan, la realidad es que ya no pudiste evaluarlo el primer día, ¿no? Es el primer reto al que te enfrentas eh, en cuanto al tamizaje. Cuando el paciente ya está en una terapia intensiva, te enfrentas a la condición del paciente, a los medicamentos, ¿no? Y de nuevo a la enfermera, ¿no? Si está aislado el paciente, si le van a hacer tomografía, a los ayunos prolongados, si va a pasar a quirófano, a la resonancia, y de nuevo, a 1000 estudios para poder identificar esa intervención. Y, y ahí, pues, otra vez más para atrás, ¿no? Entonces, si te das cuenta, desde el inicio estamos enfrentándonos y estamos yendo contracorriente todo el tiempo, porque justo pues no nos dejan intervenir para hacer solamente un tamizaje o ya para hacer una evaluación de diagnóstico como tal. Eso es en cuanto a la parte de atención. Eh, Dentro de los otros retos que nos enfrentamos es que somos muy poquitas nutriólogas dentro de las instituciones de salud. Yo no sé cuántas sean en muchas otras instituciones, pero curiosamente, al menos en mi hospital, yo trabajo con un nutriólogo que es mi asistente y que, como les digo, es mi mano derecha. Tenía mi mano izquierda y la cedí porque no hay recursos y entonces, como no le puedes pagar, pues tienes que, como dicen, tienes que dejar que se vaya a otro lado. Y entonces no tenemos personal, tristemente. Y ese es algo a lo que te enfrentas. Y que creo que lejos de ser un reto, es una oportunidad que tenemos como profesionales, ¿no? El seguir creando esa necesidad de aprendizaje. Eh, Conmigo han ingresado muchos pasantes, ingresan muchos alumnos de prácticas, muchos de posgrado, para poder de nuevo justamente pues hacer ese proceso de atención. Y el último reto al que te enfrentas pues son los recursos, ¿no? El recurso de personas, pero el recurso económico como tal. El recurso económico de no hay dietas, no hay sondas, no hay bombas, no hay, o sea, no hay lana, como lo decimos vulgarmente. Y entonces tienes que saber improvisar, tienes que saber adaptarte a los recursos. Nosotros nos hemos quedado sin recursos a tal grado que hemos hecho cosas chamanescas como mezclar atole con caseinato, con aceite, ¿no? Y hacer así una artesanal muy básica, muy, muy hechiza y esperando que se alimente un poco el paciente. Pero hemos logrado, por ejemplo, en este tiempo, dentro de las cosas que creo que he logrado es que hemos ganado premios para que nos den eh, recursos para generar información para nuestros pacientes. Em, Hemos logrado espacios, ¿no? Para que podamos ser reconocidos como nutriólogos y hemos ganado ese lugar de que nos respetan nuestras indicaciones. Este, y hoy ya nos llegan interconsultas todos los días, entonces ya no tengo que ir a los pasillos. Es mucho de picar piedra, pero creo que ganamos
lugares en cuanto, si no nos han dado suficientes recursos todavía, pero hemos ganado lugares para pues poder hacer nutrición, ¿no? Y creo que eso es muy bueno. No sé si con eso contesté tu pregunta, perdón si me extendí. Muchísimas gracias, es que estaba silenciado. Tenemos otra pregunta por acá, se la voy a leer, maestro. Claro. ¿Cuál es su opinión acerca del uso de la glutamina en un paciente con diabetes? A ver, la glutamina, desde el punto de vista científico, eh, existen muchísimos artículos que demuestran que solo sirven ciertas condiciones, ¿no? Condiciones críticas, ciertos tipos de pacientes de áreas críticas, no en todos, aparte. Hay que tener mucho cuidado en utilizarla en pacientes con diabetes. No, yo no he visto ningún estudio publicado que funcione. Eh, y algo que hay que tener mucho cuidado es que la glutamina, recordemos que eh, se elimina por riñón. Y entonces si tu paciente tiene diabetes, recordemos también que si no cuidan ese riñón, el paciente tiene probabilidad de desarrollar falla renal crónica, ¿no? O si no, mejor dicho, la glucosa y luego se va a riñón, tiene esa probabilidad. Y si tu paciente está en ese límite, puedes, como dicen, puedes ayudarle a que le haga más rápido esa falla renal aguda o crónica, ¿no? Según sea el caso. Entonces, yo no la recomendaría al libre albedrío, al menos en ciertas condiciones que sí está demostrado. Eh, Hay por ahí un estudio justamente REDO que se hizo hace muchos años, mejor dicho, como cerca de 10, 12 años, y que justo demostró que puede provocar daño renal, ¿no? Es cierto, ese estudio tenía pacientes con daño renal, pero puede desencadenarse mucho más severo y puede dañarlo. Entonces, yo sería mucho más cauteloso en utilizarlo. eh, si no está justificado, pues existen muchas otras fuentes de proteína, ¿no? Porque recordemos que es un fármaco nutriente, se tiene que dar con dosis y se tiene que dar por tiempos. Y si no cumple la dosis y no cumple los tiempos, entonces también está mal indicado. Esa sería mi opinión. Ok, maestra, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta acá en el chat. Dice, en su experiencia como nutrióloga, ¿cómo se puede hacer o cómo se puede ser parte del equipo multidisciplinario cuando los médicos no nos toman en cuenta? ¿Cómo se puede ser parte del equipo multidisciplinario, no quedándose hasta atrás, ¿no? Yo recuerdo, y esa es una anécdota que siempre les comparto. Eh, yo recuerdo que cuando yo llegué por ejemplo, a mi hospital, yo llegué de voluntaria. No llegué de adscrita ni llegué de jefa, ¿no? Hoy soy coordinadora, pero no llegué en esa posición. Yo llegué de voluntaria y el primer tope que me encontré fue con mi jefa, que me dijo, ¿y usted quién es? No quiero gente aquí que no sea de mi área. Y me cerró la puerta, ¿no? Entonces es tragarse el orgullo un poco y es enfrentarse. Y entonces al siguiente día volví a ir y le dije, sus pacientes están desnutridos, ¿no quiere que le ayude yo? Así, ¿no? Es saber de plantar muy segura. Y entonces me dijo al otro día, eso fue jueves, luego yo fui viernes y me dijo, te espero el lunes a las 7 de la mañana. Pero yo ya no llegué en posición de saludarla, yo ya llegué en posición de proponer. Y a lo que voy es justamente es eso. Ustedes tienen que llegar muy seguros de hacer propuestas, tienen que hacer equipo mandando propuestas. Si ustedes llegan y se ponen hasta atrás, y era lo que veía, las dietistas en hace muchos años se quedaban hasta atrás escuchando lo que decía el médico y lo que decía el médico, ellas lo copiaban y listo, pero no aportaban. Si ustedes no aportan, obviamente no van a hacer equipo. Para hacer un equipo todos tenemos que aportar y entonces ahí está el gran reto. Si no nos actualizamos y no aportamos, no vamos a poder nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer parte del equipo? Aportando. Muy simple.
siempre aporten, pero con conocimiento. Y también tenemos que ser muy humildes para decir, no lo sé hacer, esto no sé cómo se hace. Yo no sabía, en ese tiempo que yo llegué, las enfermeras sabían colocar muy bien las sondas nasogástricas. Yo no sabía colocar una sonda nasogástrica y aprendí con ellas, ¿no? Entonces, reconocer que tú no sabes hacer cosas y que puedes aprender cosas de otros profesionales de salud, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ser muy humildes y decir, esto yo no lo sé hacer, pero tú lo sabes hacer mejor. Entonces, unamos fuerzas, yo puedo fortalecerte esta área, pero tú fortaléceme esto, ¿no? Entonces, no conozco otra forma, a mí esto me ha funcionado. Si conocen alguna otra, avísenmela, por favor. Muchísimas gracias por haber contestado nuestras preguntas. Y bueno, ya para no absorberle más el tiempo, Miss, porque pues, obviamente tiene otras actividades que hacer, agradecemos. ¿Está lloviendo? Sí, Ah, perdón si se ok. oye el ruido de lluvia. Ok, pues vamos a cerrar ya la sesión como tal. Muchísimas gracias, maestra. Sabemos que usted es de las ponentes que más queridas y más reconocidas en este gremio y en estos temas, y por eso todo el mundo quiso estar en esta masterclass compartiendo un poquito de lo que usted sabe en este tema. Muchísimas gracias, maestra, por habernos acompañado en esta clase. Y colegas, antes de que se vayan, les quiero comentar que el Instituto para la Salud, Nutrición y Ciencias tiene un curso en soporte nutricio, nutrición en soporte nutricio, y este curso va a estar la maestra Claudia con nosotros aportando muchísimo más. Lo último que ella nos dijo, la verdad, a mí me hace muchísimo sentido. Si a ustedes les apasiona este tema y quieren realmente ayudar al paciente y sumarse al equipo de profesionales de la salud, necesitan seguridad en manejar los temas, en manejar los estudios, y esta parte se las da mucho la actualización, como los dijo la maestra. Entonces, si ustedes quieren crecer en esta área, si les apasiona o la vida los ha llevado por esa área, tenemos este curso. Ahorita tenemos un 30% de descuento, una beca del 30% para algunos alumnos que cubran el perfil. Entonces, por favor, mándenme un mensaje para que yo les pueda ayudar a obtener esta beca y puedan ser parte de este equipo y de la mano de la maestra, o sea, y de otros profesionales muy, muy buenos que les van a poder ayudar a crecer. Entonces, chicos, por favor, ahí mándenme un mensajito para que yo pueda atenderlos. Maestra, muchísimas, muchísimas gracias nuevamente. Se nota la pasión que tiene y todo el conocimiento, y muchas gracias por regalarnos esta hora. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Saludos. Hasta Bye. luego.